Reciban un caluroso saludo. En esta cápsula vamos a conocer los aspectos fundamentales del problema de investigación. Es importante tener en cuenta algunos criterios para plantear el problema que han sido expresados por Hernández Sampieri. Por lo general, no es norma, pero sí el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Estas variables pueden ser cuantificables o pueden ser características, atributos, sistemas, etc. Y también, por lo general, el problema está formulado como una pregunta clara y sin ambigüedades, que es lo que vamos a tratar un poquito más adelante. El planteamiento del problema corresponde a una sección o etapa del trabajo escrito del proyecto final de graduación y contiene al menos antecedentes, diagnóstico, formulación, objetivos y justificación. En cuanto a la extensión recomendada para que contenga de forma adecuada el contenido anterior, pues eso varía y tiene que ver más con el formato solicitado en la universidad o en el ente rector para pues presentar el trabajo final de graduación. En este caso particular se trata de un informe escrito final de proyecto final de graduación. Es un trabajo formal de investigación, pero tiene un formato de artículo científico. Esto hace que la extensión no sea tan amplia como otros trabajos finales o tesis, pero no quiere decir que no deba contener todo lo necesario de un proceso de investigación científica. La extensión para este caso solicitada por la universidad se recomienda alrededor de 25 páginas, cuyas cantidad no engloba lo que son apéndices ni materiales adicionales. Por lo tanto, en lo que es la definición del problema, no se recomienda que se supere las 4 páginas para este apartado de definición del problema. Ahora vamos a tener algunos tips en cuanto a la redacción del apartado de la formulación del problema. Primero que todo vamos a conversar sobre los antecedentes. El problema requiere una introducción. Esta introducción puede ser de unos 2-3 párrafos para esta situación particular, de acuerdo con el formato. Luego de esta introducción debemos exponer antecedentes. Estos antecedentes se exponen por etapas que van de lo general a lo particular. Entonces es importante comentarles, la recomendación es tal vez se comienza por 1 o 2 párrafos exponiendo la situación a nivel mundial, para luego en los párrafos siguientes comentar de acuerdo con fuentes fiables si existe una situación al respecto regionalizada. Para el caso de Costa Rica podríamos hablar de Centroamérica o de Latinoamérica. Luego se aborda la situación país para por último caer en las condiciones del contexto particular del problema. Importante recalcar que en todo momento se deben consultar y citar fuentes confiables. Y la citación en este caso, pues se realiza bajo el formato APA7. Es importante que se cite información que sea realmente relevante, que contenga datos relacionados con el problema particular. Otra fase importante, además de los objetivos y las preguntas de investigación, que ahorita vamos a abordar un poquito más profundo, es la justificación de la investigación. Es necesario exponer las razones
del para qué y el por qué del estudio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aparte de describir el problema, es importante que se exprese cómo ha evolucionado. Es importante tomar en cuenta sus efectos y por supuesto que vale la pena para justificarlo llegar a proyectar cuáles serían esos efectos a futuro en caso de que ese problema no se aborde. Entonces, por supuesto, esta es una manera, un ejemplo muy sano de cómo podemos llegar a justificar un problema en particular. Por ejemplo, acá se tiene determinada problemática educativa. De no ser abordada, podría generar a futuro tales y tales consecuencias y sería importante si se conoce un caso similar donde en otra región, en otro lugar, donde el problema no ha sido abordado y que ha generado consecuencias que son negativas, pues es importante también venir a mencionarlo acá. Ahora bien, me voy a referir específicamente sobre la formulación del problema, teniendo en cuenta que la formulación del problema o de la pregunta de investigación no es lo mismo que el planteamiento del problema. La formulación de la pregunta de investigación está contenida en el apartado del planteamiento del problema, que es más amplio, que tiene al menos 5 contenidos, como lo mencionamos, que son lo que es los antecedentes, la justificación, los objetivos y específicamente la formulación de la pregunta o problema. Entonces, esta pregunta es una interrogante que, como lo mencionamos al inicio, por ahí se citó a Sampieri, por lo general está relacionada con una, dos o más variables. Más bien, generalmente son dos. Ahora bien, ¿qué contiene esta pregunta? Contiene esta formulación, yo la visualizo con dos contenidos principales. Una es esa interrogante relacionada con la o las variables. Entonces, vamos a tener la interrogante, vamos a tener una variable. En caso de que hayan más variables, ahí vamos a tener un elemento conector que va a generar la relación entre las variables y la siguiente variable. Por acá les voy a mencionar un ejemplo. Entonces, aquí tenemos este ejemplo por acá. La interrogante la tenemos en color negro. Sería, para este caso, cómo contribuir a solventar. Y acá en color rojo vamos a tener la primer variable, que sería la carencia de recursos tecnológicos educativos. El elemento conector, la relación, la va a expresar de acuerdo con. Y acá vamos a tener una segunda variable, las características de la población estudiantil. Acá hay unos puntos suspensivos porque, como les mencioné, esta es una primera parte de lo que es la formulación del problema. Ahorita vamos a tener una segunda parte, un elemento que falta por allí. Por acá hay otra pregunta de investigación, en este caso es una pregunta un poquitito más sencilla, donde aborda una variable. Y en este caso tenemos la interrogante que sería cómo diseñar una estrategia metodológica para hacer un desarrollo. Esta sería la interrogante. Y aquí tenemos enseguida de la variable que se va a desarrollar las habilidades de lectura. ¿Ok? A estas dos preguntas de investigación les falta algo, que es lo que vamos a ver a continuación. Un segundo elemento es la población. Yo le llamo la población, pero no involucra solo la población. Acá se debe mencionar la población, se debe brindar una ubicación
Puede ser geográfica, física, puede ser institucional, pero sí debe existir una ubicación y también no solo el tipo de ubicación espacial, sino una ubicación temporal. Entonces vamos a tener en el elemento de la población, debe constituir, ¿verdad?, por la totalidad de individuos que van a ser sometidos a investigación, pero también que haya una ubicación espacial y una ubicación temporal. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos ya lo que era la pregunta con las variables conectadas, cómo contribuir a solventar la carencia de recursos tecnológicos educativos de acuerdo con las características, y acá vamos a tener la población en color verde de los estudiantes de segundo año de la carrera de mecánica. Acá con rojo vamos a tener una ubicación espacial, que en este caso es una institución, el INA, durante el 2022, sería la ubicación temporal. Luego acá vamos a tener otra pregunta de investigación, también ya completa, cómo estimular. Entonces, vean, acá hay algo que yo quiero en este sentido aclararles: no todo el tiempo tiene que ser el orden de los elementos tal como yo los muestro acá. Población, ubicación espacial y ubicación temporal. Puede perfectamente la población estar en otro lugar. Los elementos, el problema los debe contener. El problema debe contener la pregunta, que en este caso, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo estimular? Debe tener las variables. En este caso aquí podemos ver las variables. Por ejemplo, el pensamiento crítico apoyado con herramientas digitales. Debe considerar lo que es la población, que en este caso está en color verde, la ubicación espacial, que en este caso es una institución educativa, y la ubicación temporal, que acá, como pueden observar, no necesariamente tiene que ser un año. Puede ser un periodo dada una situación, en este caso el periodo de pandemia. Un aspecto importante también es que el problema debe ser lo más específico posible. Esta especificidad le va a brindar al investigador la posibilidad de responder con mayor evidencia empírica. Por ejemplo, un problema bastante inespecífico es cómo influye el uso de tecnología recreativa en el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque en este caso, al decir cómo influye, es muy amplio, se parte prácticamente de la nada, como si no supiéramos ninguna influencia de la tecnología recreativa en el rendimiento académico. Claramente ya existen estudios donde se sabe que la tecnología recreativa, que el exceso de redes sociales, videojuegos, disminuye pues el rendimiento académico. Entonces, un problema un poco más específico y que nos va a llevar a variables más claras es en qué medida el tiempo de uso de la tecnología recreativa disminuye el rendimiento académico. Aparte del error de falta de especificidad, se tienen también algunos errores comunes en la formulación de un problema, como lo es el hecho de, dentro de la formulación del problema, asignar la causa del mismo que el investigador considera. Eso no se debe hacer. O en ocasiones, dentro de la misma formulación del problema, se introduce la posible solución. Por ejemplo, el proyecto, el producto que va a dar solución al problema. Eso pues no se debe hacer, y también se debe considerar la vialidad pues del mismo, ¿verdad?
para finalizar, tenemos lo que son los objetivos. En esta cápsula se abordarán solamente el objetivo general, ya que los objetivos específicos están muy ligados a lo que es el diseño de la investigación. Entonces, comentar que el objetivo general está directamente relacionado con lo que es el problema de investigación, muy directamente. Vamos a observar este objetivo general. Diseñar una estrategia metodológica por medio de recursos educativos abiertos para desarrollar habilidades, falta ahí la palabra, habilidades de escritura en los estudiantes de tercer ciclo de determinada institución en el año tal. Este objetivo general responde al problema. Cómo diseñar una estrategia metodológica por medio de recursos educativos. Si ustedes la leen, pues en realidad ahí lo que cambia es el sentido de pregunta del problema. Entonces, si tenemos un problema bien planteado, entonces acá vamos a tener prácticamente de una vez el objetivo general concretado. El objetivo general va a dar vida al verbo que se encuentra ahí en el problema. En cuanto a los objetivos específicos, después van a ser abordados de acuerdo con el diseño de investigación elegido. Bueno, esto se relaciona de forma muy sencilla, se puede visualizar como una receta. El objetivo general, por ejemplo, vamos a ver una receta para hacer puré de papa. Entonces, el objetivo general sería, bueno, voy a hacer puré de papa. Los objetivos específicos me van a llevar paso a paso a hacer el puré de papa. Entonces, depende de la receta que yo tome para hacer el puré. Puede ser, bueno, depende de la receta. Primero cocino las papas, después les pongo sal, después las majo, luego la pongo a sofreír ajo y mantequilla, pongo las papas, pongo leche y finalmente tengo mi puré de papa. Esos serían los objetivos específicos. Pero tal vez otra persona tenga otra receta y entonces obviamente el paso a paso va a cambiar y van a ser distintos objetivos específicos. Entonces, en ese sentido, ellos van a ser abordados luego y más bien agradezco este espacio de atención. Cualquier consulta estoy para servirles.